Atención, amantes de la historia y curiosos del mundo, ¿están listos para un viaje al pasado que cambiará su percepción del presente? Hoy, en nuestro canal, nos sumergiremos en uno de los eventos más monumentales y devastadores de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. Pero no hablaremos de las típicas historias de batallas y héroes. Hoy, les revelaremos 10 datos estadísticos que harán que vean este conflicto global bajo una luz completamente nueva. Desde el asombroso número de países involucrados hasta la escalofriante cifra de vidas perdidas, cada dato que compartiremos es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a entender la magnitud de este conflicto. Así que ajusten sus cinturones de seguridad, porque lo que están a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ven uno de los capítulos más importantes y oscuros de nuestra historia. Comenzamos ya. Dato 1. Número de países involucrados. ¿Sabías que la Segunda Guerra Mundial no fue solo un enfrentamiento entre algunos países, sino una lucha en la que participaron 61 naciones? Este dato no es solo un número, representa una realidad en la que casi 3/4 del mundo estuvo involucrado, directa o indirectamente, en el conflicto más desolador de la historia. Desde gigantes como Estados Unidos y la Unión Soviética hasta naciones más pequeñas, cada una aportó algo vital a la guerra. Algunos enviaron soldados al frente, otros ofrecieron recursos económicos o soporte logístico. Esta guerra no solo cambió el mapa político mundial, sino también la vida de millones. Su escala global y el número de países involucrados nos recuerda que la Segunda Guerra Mundial fue verdaderamente un fenómeno mundial, cuyos ecos todavía resuenan en nuestro presente. Dato 2. Duración del conflicto. 6 años y un día. Ese fue el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, un periodo que cambió la historia de la humanidad para siempre. Comenzó con la invasión de Polonia por Alemania el 1 de septiembre de 1939, un acto que encendió la mecha de un conflicto global sin precedentes, y terminó con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945, marcando el final de una era de devastación y horror. En este lapso, el mundo fue testigo de algunos de los eventos más trágicos y transformadores de la historia moderna. No fue solo una serie de batallas y enfrentamientos militares, fue un periodo donde se redefinieron las fronteras, las ideologías y la propia humanidad. Este breve pero intenso periodo de 6 años y un día fue suficiente para dejar una huella indeleble en la memoria colectiva de nuestra especie, una que aún seguimos intentando comprender en su totalidad. Dato 3. Muertes totales. Piensa en esto. De cada 33 personas en el mundo, en 1940, una perdió la vida a causa de la Segunda Guerra Mundial. Entre 70 y 85 millones de personas, alrededor del 3% de la población mundial de la época, murieron en uno de los conflictos más devastadores de la historia. Esta cifra no es solo un número, representa una tragedia humana inmensa. La guerra no discriminó, soldados en el campo de batalla, civiles atrapados en el fuego cruzado, víctimas del Holocausto y tantos otros. Cada uno de estos millones tenía una historia, una familia, sueños y esperanzas. Esta inmensa pérdida de vidas humanas es un recordatorio sombrío de los horrores de la guerra y un llamado a recordar siempre las consecuencias de los conflictos a gran escala. Dato 4. Bajas militares. Imagina llenar una ciudad entera con solo soldados y luego imagina que todos ellos pierden la vida. Eso nos da una idea del inmenso costo humano de la Segunda Guerra Mundial para las Fuerzas Armadas. Entre 21 y 25 millones de militares murieron en combate o debido a heridas, enfermedades o en condiciones brutales como prisioneros de guerra. Cada uno de ellos era alguien con sueños, familias y esperanzas, no solo un número en una estadística. Este número, que supera la población total de muchos países, nos da una idea escalofriante del sacrificio y el sufrimiento en los campos de batalla y más allá, las trincheras, los combates aéreos, los submarinos y los campos de prisioneros fueron escenarios de una lucha implacable que marcó para siempre la historia de la humanidad. Recordar estas bajas militares es crucial para comprender el verdadero costo de la guerra, un costo que va más allá de las cifras y toca el núcleo mismo de nuestra humanidad. Dato 5. Bajas civiles. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una catástrofe para los soldados en el frente,
sino también una tragedia inimaginable para los civiles. Entre 50 y 55 millones de personas que nunca empuñaron un arma, que simplemente vivían su vida diaria, perdieron la vida, desde víctimas del Holocausto hasta aquellos atrapados en bombardeos, hambrunas y brotes de enfermedades causadas por la guerra. El impacto fue devastador. Estos millones representan más que un número, son historias individuales de sufrimiento y pérdida, hogares destruidos, familias separadas, sueños desvanecidos bajo el implacable avance de la guerra. Al reflexionar sobre estas bajas civiles, recordamos la importancia de la paz y la protección de los inocentes en tiempos de conflicto, un legado sombrío que nos recuerda las consecuencias más oscuras de la guerra. Dato 6. Costo económico. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta una guerra? En el caso de la Segunda Guerra Mundial, el precio fue astronómico, más de $1 billón de la época. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de dinero podría construir millones de hogares, escuelas y hospitales. En cambio, se gastó en tanques, aviones, barcos y municiones, en una destrucción a una escala nunca antes vista. Este gasto masivo no solo significó una inversión en maquinaria militar, sino también un drenaje económico que afectó a generaciones. Países enteros quedaron devastados económicamente, enfrentando reconstrucciones que tomarían décadas. El costo económico de la Segunda Guerra Mundial va más allá de los números. Representa recursos que podrían haberse utilizado para el avance y la mejora de la vida humana, pero que en cambio se perdieron en el caos y la destrucción de la guerra. Dato 7. Producción de aeronaves. Piensa en el cielo lleno de aviones, tantos que casi bloquean el sol. Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron aproximadamente 800.000 aviones, una cifra que refleja la escala industrial y la intensidad del conflicto. Estos aviones, desde cazas ágiles hasta bombarderos gigantes, se convirtieron en símbolos icónicos de la guerra, cambiando para siempre la naturaleza del combate militar. La producción de estas aeronaves no fue solo una hazaña técnica, sino también un esfuerzo humano masivo. Involucró a millones de trabajadores en fábricas en todo el mundo, marcando un hito en la historia de la manufactura y la tecnología. Cada avión era una pieza de una maquinaria de guerra más grande, jugando un papel crucial en los cielos de Europa, Asia y el Pacífico. Esta impresionante producción no solo refleja la capacidad industrial de las naciones involucradas, sino también la determinación y los recursos invertidos en la guerra. Dato 8. Número de soldados movilizados. Imagina una línea de personas que se extiende más allá de lo que alcanza la vista. Ahora, imagina que esa línea está compuesta por más de 100 millones de soldados. Esa es la asombrosa cantidad de militares movilizados en la Segunda Guerra Mundial. Es una cifra que supera la población total de muchos países, concentrada en los campos de batalla de todo el mundo. Este número no solo representa una fuerza militar masiva, sino también la magnitud del esfuerzo humano involucrado en este conflicto global. Cada uno de estos soldados dejó atrás una vida, una familia, sueños y esperanza. Fueron desde adolescentes hasta hombres en la plenitud de sus vidas, arrastrados al vórtice de una guerra que definió una era. El número de soldados movilizados en la Segunda Guerra Mundial no solo es una estadística impresionante, es un testimonio del impacto humano y social del conflicto más abarcador de la historia moderna. Dato 9. Desplazamiento de personas. Imagina toda la población de un país grande, como Italia o Francia, forzada a abandonar sus hogares. Eso es lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando aproximadamente 60 millones de europeos se convirtieron en refugiados o desplazados. Esta no es solo una estadística, es una de las mayores migraciones forzadas de la historia, una crisis humana de proporciones inimaginables. Estas personas, arrancadas de sus raíces, enfrentaron retos inmensos, la pérdida de sus hogares, la incertidumbre de un futuro desconocido, el dolor de la separación de seres queridos. El desplazamiento masivo durante la guerra no fue solo un movimiento de poblaciones, fue un cambio dramático en el tejido social y cultural de Europa. Estas historias de desplazamiento nos recuerdan las profundas cicatrices humanas que deja la guerra, más allá de las batallas y las fronteras políticas. Dato 10.
Bombas lanzadas. Piensa en el peso de 6.000 aviones Boeing 747. Eso equivale a las 3,4 millones de toneladas de bombas lanzadas por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Es una cantidad de explosivos tan grande que es difícil imaginar cómo se vería acumulada en un solo lugar. Este número no solo habla de la intensidad del conflicto, sino también del poder destructivo desplegado en esos años de guerra. Cada bomba lanzada no solo cambió el paisaje físico de las ciudades y pueblos bombardeados, sino también la vida de incontables personas. La lluvia de bombas afectó a civiles y soldados por igual, dejando tras de sí una estela de destrucción y pérdida. Esta estadística de las bombas lanzadas es más que un dato bélico, es un recordatorio del impacto devastador de la guerra en el mundo y en la humanidad. Mientras cerramos este capítulo de nuestra exploración histórica, esperamos que estos 10 datos estadísticos sobre la Segunda Guerra Mundial no solo hayan iluminado tu mente, sino también tocado tu corazón. Hemos viajado a través de cifras y hechos que nos recuerdan no solo la escala y el horror de la guerra, sino también la resiliencia y el espíritu humano frente a la adversidad. Cada número que hemos compartido representa vidas, sueños y sacrificios. Nos enseñan que, aunque el pasado está escrito, el futuro está en nuestras manos. Antes de despedirnos, te invitamos a reflexionar sobre el legado de este conflicto monumental y a considerar cómo podemos, juntos, construir un mundo donde la paz y la humanidad prevalezcan sobre el conflicto y la división. Si este video te ha conmovido o te ha enseñado algo nuevo, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos fascinantes y educativos como este. Desde el fondo de nuestros corazones, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima, mantente curioso y comprometido con la verdad. Adiós y que la paz sea contigo.